Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Los saludo en el nombre de Jesús en esta hora. Quisiera hablar en estos momentos acerca de un tema. Todos los temas son importantes y algunos más que otros dependiendo del interés de la persona. Pero hay algo que a nosotros como cristianos e incluso como seres humanos nos interesa mucho y nos debería interesar, si es posible, un poco más. Y es la Biblia, tema de la Biblia. La Biblia es un libro que ha trascendido a través del tiempo, ha pasado las edades, ha atravesado la barrera de los idiomas, ha atravesado la barrera de las ideologías, ha atravesado la barrera de la teología, ha atravesado muchas barreras. La Biblia es un libro extraordinario, impresionante. A mí realmente nunca deja de impresionarme la Biblia. Y una de las cosas que me doy cuenta es que nosotros a veces nos falta conocimiento con respecto a la Biblia. Algunos podemos ver, creemos tener cierta clase de conocimiento, pero nos hace falta a muchas personas, de pronto han oído de la Biblia, han oído algo, ¿cómo le pudiéramos llamar? Un pensamiento, han oído una historia bíblica, han oído mencionar algún libro de la Biblia y realmente no saben utilizar la Biblia, ¿no? El libro en sí. Dijo el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para exhortar. La palabra de Dios es útil para muchas cosas. Pero en esta hora yo me quisiera enfocar en el libro en sí. La Biblia tiene que ir acompañada de fe. Cuando nosotros la leemos, tenemos que aplicar fe para creer lo que estamos leyendo. Si no, la Biblia viene a ser un libro como cualquier otro libro. Entonces, quisiera grabar algunos videos hablando de la Biblia o con respecto a la Biblia, pero me quiero enfocar en el libro en sí, en los libros que están escritos, por qué están escritos, por qué unos están antes que otros, hay algún sentido, hay alguna ideología en esto. Entonces de eso quisiera hablar, ¿verdad?, en este video. Para muchos de nosotros es muy sencillo hablar de Génesis y podemos poner un ejemplo y decimos de Génesis Apocalipsis, ¿verdad? Pero hay otras personas que no tienen idea o no saben de qué nosotros estamos hablando o a qué nos referimos cuando decimos de Génesis Apocalipsis, ¿no? Muchas personas no saben, no han aprendido a utilizar la Biblia. Y hay muchas personas allá que quieren utilizar la Biblia. Sabe que la Biblia es un libro que está en la mayoría de hogares, pero que a veces es el libro que menos se utiliza. Y no me refiero a poner en práctica o a poner por obra lo que la Biblia dice, sino más bien me refiero a leerlo en sí, a saber encontrar pasajes bíblicos. Usted sabe que la Biblia llegó un tiempo en donde era algo así como un pergamino, era una sola escritura. Entonces, al transcurrir el tiempo, la Biblia fue dividida en los libros, fue dividida también en capítulos, luego versículos, y ahora se nos hace más fácil cuando estamos en una reunión, estamos en la iglesia, decir vamos a abrir nuestras Biblias en el libro
San Juan, capítulo 15, versículo 16. Todo mundo empieza a buscar y encuentra, ¿no? Todos nos podemos poner en una misma página. Pero cuando no se sabe, pero se imagina usted, si no hubiesen libros o capítulos o versículos, pues estaría ahora, aunque las Biblias, hay Biblias diferentes, diferentes versiones, diferentes traducciones, hay muchas cosas diferentes, todas tienen lo mismo, libros, capítulos y versículos, ¿verdad? En eso, aunque la versión sea diferente, cuando decimos abramos la Biblia en tal libro, tal capítulo, tal versículo, todas tienen ese libro, ese capítulo, versículo. De eso vamos a hablar más adelante porque hay Biblias que tienen, algunas Biblias tienen más libros que otros. Entonces de eso es un tema que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces decíamos, la Biblia está dividida en partes. Lo primero que usted, amigo, tiene que saber es que la Biblia está dividida en partes. ¿Cuáles partes? Bueno, hay muchas partes, pero vamos a hablar de la división principal, que es el Nuevo y el Antiguo Testamento, o viceversa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos como la ley de Moisés, tenemos los profetas, tenemos los reyes, tenemos, encontramos personajes como Elías, Eliseo, Abraham, Jacob, Isaac, Noé, el diluvio, Nimrod, el que promovió construir la Torre de Babel. Encontramos personajes como todos estos personajes, Sansón, ¿verdad? Encontramos los jueces, encontramos los reyes, encontramos los sacerdotes, encontramos el tabernáculo, encontramos la salida de Israel de Egipto, encontramos todas esas cosas. Entonces en el Antiguo Testamento, esa es la primera parte de la Biblia. Entonces de ahí viene la segunda parte, que es el Nuevo Testamento. Entonces el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y se supone que el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo, ¿verdad? Entonces ahí hay un punto que lo vamos a tratar en su debido tiempo, porque si nosotros usamos la lógica y pensamos bien, realmente los evangelios fueron escritos de acciones que sucedieron todavía en el Antiguo Pacto. Testamento o Antiguo Pacto prácticamente es lo mismo, porque es un tema, en el tiempo que vivimos ahora, nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Lo que Jesús enseñó, pero ese nuevo pacto no entró en vigencia sino hasta que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, pero la Biblia está dividida de esa forma. El Antiguo Testamento empieza con el libro de Génesis, termina con el libro de Malaquías, y el Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo, y que se conocen como los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Entonces, después de esos 4 evangelios comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces son 2 divisiones. Ahora hay muchas otras divisiones. Por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia son conocidos como el Pentateuco. El Pentateuco, en estos 5 libros encontramos muchas cosas importantes que ahorita las vamos a mencionar. Encontramos la ley, encontramos prácticamente toda la ley de Dios, la ley de Moisés que se conoce, ¿verdad? La ley que Dios le dio a Moisés. También encontramos ahí libros poéticos como Cantares, ¿verdad? Proverbios, los Salmos. Encontramos libros históricos como el libro de Ruth, libro de Esther,
encontramos libros proféticos, los profetas mayores como Daniel, Isaías, Ezequiel, y los profetas menores, así como Jonás, Abacú, Abdías, Miqueas, encontramos a Elías, estos profetas mayores. Entonces, la Biblia tiene muchas divisiones, pero como todo hermano, todo trabajo que se va a hacer, uno tiene que saber utilizar el manual. El mecánico necesita saber utilizar el libro de mecánica, necesita saber en dónde, más o menos en qué página va a encontrar la parte o la herramienta que está buscando para poder hacer bien su trabajo. Si no sabe identificar o leer eso, pues no va a saber, no va a tener forma de hacerlo bien. Entonces, vamos a comenzar, vean. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, que quiere decir principio, ¿verdad? Entonces, ¿de qué habla el libro de Génesis? El libro de Génesis habla de la creación, porque el libro de Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces nos empieza a hablar de la creación. También nos habla cómo Dios creó al hombre. El libro de Génesis es el que nos menciona la historia de Adán y de Eva, cómo fallaron, cómo desobedecieron y cómo fueron expulsados del huerto del Edén. Después nos sigue contando cómo se multiplicó la humanidad.